Tony. Sí, aquí nos está contando el doctor que está bien socorrido, man. O sea, que hay bastantes casos. Que las consultas que se están dando también por videoconferencia, que incluso tiene alguien que le ayuda, ya no están dando abasto, ¿verdad? Por lo tanto, agradecemos mucho más su tiempo y que esté aquí, doctor Solano Leiva, bienvenido. Hola, buenos días. Un placer estar nuevamente acá con ustedes, en Diana, Verónica y Tony, y poder hablar de esta temática con los radioescuchas, ¿no? Pero más que todo, a ver, es el sentido de urgencia, es el sentido de emergencia que de repente creo que se está hablando tanto que está volviendo, pero de repente se nos olvida que el virus sigue ahí y la variante Delta está haciendo estragos, creo yo. Bueno, mira, de la variante Delta no te lo pudiera asegurar porque que esté dentro del país. El ministro lo dijo allá por agosto, ¿verdad? Si mal no recuerdo, ahí 31 de julio o la primera semana de agosto, de que habían detectado la variante Delta. Y la sorpresa fue que unos días después, su servidor junto con otros colegas panameños, incluido el director del Instituto Gorgas, que es un instituto de investigación en Panamá, y que procesó 200 muestras de enviadas de El Salvador, ¿verdad? Para ver ese análisis de si estaba presente las variantes y qué variantes, pues ahí nos confirmó en esa reunión que se tuvo con la gente de la Voz de la Diáspora, que ustedes saben que es un grupo de periodistas salvadoreños. Nos confirmó el doctor Pascale que no habían detectado la variante Delta en El Salvador, ¿verdad? Sino que la mayoría de variantes que estaban presentes para agosto, eso sí hay que decirlo, para agosto, era, ¿cómo se llama? Variantes sin importancia, ¿verdad? Ni siquiera variantes de preocupación, ni siquiera variantes de interés, ¿verdad? Y en un pequeñísimo porcentaje, el 2%, estaba la variante alfa, ¿verdad? Y un poquito menos, como el 0.8%, la variante lambda, pero no se había detectado variante delta. Entonces, uno se queda, bueno, entonces, ¿verdad? ¿Por dónde va la cosa? O sea, Yo habría que... le hago la pregunta porque a partir de las declaraciones del ministro, ¿verdad? Claro. Pero dice usted que quién corroboró científicamente o técnicamente que la variante Delta, Si tú recuerdas, al menos a agosto, no circulaba. exacto. Si tú recuerdas, el ministro también en sus declaraciones había dicho que habían enviado al Instituto Gorgas de Panamá. ¿Qué es el Instituto Gorgas? Es un instituto de investigación en el área de laboratorio que tiene alta tecnología, es un laboratorio de referencia de la OPS, ¿verdad? Y entonces nos comentaba, y con quien nos dijo esta información fue el director de ese instituto, ¿verdad? El doctor Juan Pascale. Y nos informó que 200 muestras habían sido recibidas de El Salvador. Yo recuerdo la declaración del ministro ahí por agosto que había dicho que le habían informado, pues, o se habían enviado las muestras al Instituto Gorgas y que habían confirmado la presencia de esta variante. Pero ellos nos confirmaron. Pero el director les confirmó a ustedes que no, que en las Exacto. muestras que buscaron, o mejor dicho, que estudiaron, no encontraron la variante Delta. Ahora, a la fecha, sí pudiera estar presente. No lo puedo descartar ni negar, pero, ni afirmar, perdón, pero debería haber mayor transparencia del señor ministro en informar a la población, porque como siempre lo hemos dicho, entre más informado esté uno como población, pues va a haber una percepción de riesgo mucho mayor. Vea, si a mí me están diciendo unas cosas que son verdad, pero si no me las ocultan, yo no siento esa percepción de riesgo. Y ahí es donde viene el punto que también contribuye al alza de casos, ¿verdad? ¿Cuál es ese punto? Que es el hecho de que se han relajado mucho las medidas. Bien. Entonces, yo les invito, no sé si ustedes siguen al doctor Will Clara. Él es, sí, en Twitter está escribiendo mucho. Él es un epidemiólogo salvadoreño, pediatra, doctor de epidemiología, quien trabaja para el CDC de Atlanta, de ahí es salvadoreño. Y entonces, él pone un tweet muy interesante donde dice, y que tiene razón, las 4 variables del manejo de la pandemia actual o del alza de casos, no solo las 4 variables que pueden manejar un control de la pandemia son, 1, la vacunación, ¿verdad? 2, la movilidad, la restricción de la movilidad de la población.
3, el que la gente siga las recomendaciones de las otras medidas de prevención, como el lavado de manos, el distanciamiento social, etcétera. Y 4, Y esto, doctor. exacto, el uso de la mascarilla, y 4, dentro de las medidas esas, y 4, lo que es la presencia de variantes en un país. Entonces, para poder controlar una pandemia, tú debes de tener cubiertos los 4 flancos. Pero si ustedes ven, y esto también lo hemos venido diciendo nosotros, pareciera que el Ejecutivo y el ministro y Salud Pública en nuestro país solo le apuestan a la vacunación como estrategia, pero no vemos acciones para restringir la movilidad de la población. Vemos que incluso declaraciones que a mí me dejaron anonadado ayer, escuchaba al ministro decir que no es responsabilidad de él, del ministerio, estar viendo estos aspectos de eventos públicos y la asistencia a los eventos públicos. Pero hay un decreto transitorio aprobado por la Asamblea Legislativa. Claro, pero igual se cumple ese decreto, se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Sí, yo no he logrado entender, Tony, por qué ese decreto contempla evitar eventos que llamen a aglomeraciones, Exacto. ¿verdad? Como conciertos, actividades de iglesias, por ejemplo, pero no habla nada de los partidos de fútbol. No habla nada. Y tampoco, bueno, habla también del transporte público, ¿vea? Uh-huh. Pero vemos que no hay acciones relacionadas, a no ser que son acciones que cuando hay mucha presión ciudadana salen, y vemos que desde ayer se han activado, están sí. Ahí los funcionarios públicos participando en esto del monitoreo. Lo que Sí, pasa es que yo creo que hacen como conferencia de prensa en la mañana y paran ahí un par de buses. Exacto. O sea, lo que pero pasa es que durante el quitan día el- durante el día ya no sucede nada y mucho menos en la jornada de regreso a casa. O sea, no quitan el dedo del renglón en ese tema, doctor. Exacto. Eso es lo que usted dice. Porque ayer también daba declaraciones el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, y decía que iban a trabajar con los miembros del transporte público de pasajeros para efectos de tener mayor cantidad de unidades circulando para poder trabajar en el distanciamiento físico, porque las unidades de transporte público van llenas. Así es. Y entonces no se ve que sean acciones, ya hemos estado aquí con ustedes y lo hemos dicho, no se ve que esas acciones de vigilancia, control del cumplimiento de medidas sanitarias se mantengan en el tiempo y sean constantes. Y entonces ahí es donde bajan la guardia. Entonces, Todos, baja la ¿verdad? guardia, Todos. bajamos la guardia. Y la población, si a mí me está diciendo el ministro de Salud o el presidente de la República, miren, hemos vacunado, por decir un número, 4 millones, y entonces ya vamos a vencer esto, y no aceptamos de que la crisis ahorita, del incremento de casos existe, ¿qué transmito a la población? De que todo está tranquilo, podemos volver a seguir con nuestras acciones que teníamos antes de la pandemia, y ahí es donde vienen los incrementos de casos. Por eso es que no solo debemos de hacer enfoque en la vacunación como estrategia para la contención de la pandemia, y eso es lo que estamos viendo siempre. A mí tengo como, a ver, porque venimos de que cuando esto comenzó, incluso tuvimos cuarentena, Obligatorio, sí. aquella guerra de decretos y digamos que la disposición que mostraba el presidente de la República y el gobierno era firme a que estuviéramos al tema del encierro y a la protección. A la cuarentena domiciliaria obligatoria. Sí, Uh-huh. pero pues eso cambió y ahora pues ya no, ahora somos nosotros, la población, la sociedad civil, la que exige un poquito más de control, ¿verdad? A nivel de toda la sociedad, y el gobierno está muy laxo. Sí, a ver. Entonces son como dos momentos. Sí, recordemos el año pasado, y precisamente eso de las medidas draconianas que se pusieron de un cierre. ¿Qué demostró eso? No solo en El Salvador, en todo el mundo, que el cierre por completo de un país no es la medida de salud pública adecuada para la contención de la epidemia. ¿Vean? Y en aquel momento, pues el señor presidente de la República y todos los funcionarios relacionados a salud nos decían, gracias a esto es que nosotros estamos controlando la pandemia, etcétera, y tomaron esas medidas. ¿Vean? Y que decían, el discurso usted escuchaba que se prevalece la salud de la población a la economía del país. ¿Vean? Pero ahora
estamos peor que que el año Que pasado. en Ya hay- agosto del año pasado. Exacto, Ujú. ya septiembre, como lo dicen las estadísticas, ya ha sido el mes donde ha habido mayor cantidad de muertes y mayor cantidad de infectados, ¿vea? Durante toda la pandemia. Pero ahora vemos, y por ejemplo la declaración del señor ministro ayer, decir de que como salud pública no son responsables de estar viendo eso, ¿Y entonces no, quién, no verdad? se entiende. Ujú, Vea, ujú. si hay un código de salud, y nosotros siempre lo dijimos como gremio médico, hay un código de salud que le da las herramientas necesarias para que en casos de epidemia se tomen acciones de salud pública basadas en evidencia, no basadas en ocurrencias. Vea, entonces, Y la evidencia la tienen con el incremento considerable de casos, claro, y el además- incremento de pruebas. Tienen los votos en la Asamblea. La Corte es Suprema de el Justicia no le va a decir nada. Exacto, ese es el soporte político a la decisión, pero también tiene un soporte legal y además cómo tomar esas decisiones. ¿En qué sentido? Porque ellos saben, ellos verdaderamente saben la cantidad de casos, qué municipios es donde más está circulando el virus, etcétera, etcétera, qué grupo poblacional está siendo más afectado, etcétera. Entonces, ¿por qué no hacer lo que nosotros también discutimos, se acuerdan el año pasado? Medidas focalizadas. Ujú. Vea, si yo sé que, por decir un nombre, un municipio en San Julián, la situación está desbordada, pues hacer cercos epidemiológicos y tomar las acciones de salud pública adecuadas en ese lugar. Conjunto Pero con las no- autoridades locales. junto con las autoridades Ujú. locales, ¿vea? Porque la acción debe ser conjunta, ¿vea? E interinstitucional. Y ahora estamos viendo que cada vez más alcaldías se van por los, ¿cómo se llaman cuando el Consejo Municipal da una resolución? Ujú, ujú. ¿Vea? En donde los consejos Una municipales... ordenanza municipal. Una ordenanza municipal. A través de una ordenanza municipal, los consejos municipales están decidiendo, vamos a hacer medidas de cuarentena en nuestro municipio por incremento de casos. Pero no los está acompañando No. el Ministerio de Salud, Ujú. no los está acompañando las otras instituciones, como pudiera ser la Fuerza Armada o la Policía, haciendo un cerco epidemiológico. ¿Vea? Entonces, ese es el punto también. ¿vea? Ahora, yo no entiendo también, doctor, cómo se están organizando eventos que ya sabemos que van a llamar a que haya aglomeraciones. Por ejemplo, celebraciones patronales, carnavales. Ayer me llegaba una convocatoria, una invitación para un festival en Soyapango, por ejemplo. Ya sabemos que Soyapango es un municipio densamente poblado. Sí. Entonces, precisamente en aquellos municipios de mayor densidad poblacional, todavía es más problemático, porque se guarda menos el distanciamiento físico. Y según el último decreto, Diana, eso supuestamente el que aprobó la nueva Asamblea Legislativa está prohibido, ¿vea? Las fiestas patronales y todo eso, Ajá. o eventos. O festivales, pues, ¿verdad? Pero, pues sí, son cosas que uno no comprende. Entonces, cómo cambia el discurso, cómo cambian las acciones. Y luego, ayer también escuchaba unas declaraciones del señor ministro que lo dejan a uno así, ¿qué pasa aquí? ¿Vea? ¿Qué onda aquí? Ujú. ¿Qué onda aquí? ¿Qué onda onda ahí? ¿Qué onda ahí? Ajá. El hecho de que le preguntan sobre el estudio que hizo la UFG, Ujú. sobre la cantidad de casos. Disruptiva. Exacto, de la revista Disruptiva, de la cantidad de casos, de una simulación matemática de cuántos casos se podrían dar por los partidos próximos que va a tener la selección. Y él dice, yo no conozco el estudio, pero me parece muy superficial, o sea, y lo desvirtúa, y en primer lugar ni conoce el estudio y está desvirtuándolo. Vea, entonces, y ahí fue donde viene después y dice, no podemos hacer nada ante esas cosas. ¿Cómo que no pueden hacer nada? Para eso hay un decreto transitorio. Y aparte tiene un código de Y el salud. código que de les salud. ampara. Vea, Ujú. ¿por qué estos partidos de la selecta? Hablando de los partidos de la selecta, porque también después muchos radioescuchas dirán, sí, pero solo hablan del fútbol, ¿y por qué no hablan de los bares? No, también de los También. bares, de las discotecas, etcétera, etcétera. Pero hablando de estos bares de los partidos de la selecta, ¿por qué no restringen el aforo? ¿Me entiende? Se puede llevar el partido a cabo, pero un 30%, ¿por qué no hacerlo? Y todos vacunados, pero tienen... el 21,000. 100%. No, ¿Cuántos son? 31,000 o ¿Cuántos 29,000, están creo. vendiendo? Para el partido contra Panamá son 29,000. Para el partido contra México se aumentó el aforo a 31,000. O sea, Y Emerson Ayunos, ¿y cuánto es el aforo supuestamente normal del Cuscatlán? Está Creo al 100% en el partido contra México. ¿verdad? Sí. O sea, eso no puede darse en un momento
con una presencia de un aforo de un 100%, que ahí no se guarde el distanciamiento. ¿Y por qué no se toman medidas, doctor Solano? ¿Porque son impopulares? No lo creo yo tengo o sea, mire, yo tengo mis propias apreciaciones, pero habría que preguntarle a ellos por qué ese cambio de discurso. O sea, si antes sí era importante la vida de los salvadoreños, y que yo recuerdo todavía al señor presidente de la República, cuando acusaba a los de la Asamblea Legislativa anterior, que ellos quieren ver, babean por ver gente muerta en las calles. Y ahora, vea, esto, entonces son cosas que uno no alcanza a entender. Y que lo dejan a uno anonadado. Yo lo veo, mi propia percepción es que todavía las decisiones son políticas, no son técnicas las que se toman. O sea, el manejo de la pandemia está siendo político. Sabemos que este manejo le ha permitido al gobierno mantener sus niveles de popularidad, porque si usted le pregunta a la población, el manejo de la pandemia ha sido muy bueno, ¿verdad? Según la percepción que tiene la población. Entonces, como que el aceptar una realidad, ¿verdad?, estaría diciendo, miren, hemos fracasado, y esto podría traerle disminuciones en la popularidad que pueda tener el presidente en el manejo de la pandemia, ¿no? Ok, aquí dice Brenda, que nos escribe a través del WhatsApp, doctor. Gusto enorme saludar al doctor Solano. Yo quiero comentar algo en mi pueblo, en Huizúcar. Celebramos a Miguel Arcángel. La Iglesia Católica no hizo mayor cosa, pero la alcaldía que lidera, pues, el alcalde Mauricio Hurtado, de Nuevas Ideas, no paró de hacer desfiles, festivales y bailes. Eso es irresponsable, y quienes asisten a estos eventos más también, ¿verdad? Ahora, es que esa también creo que debe ser otra. No debemos evadir responsabilidades, doctor, Claro. ¿verdad? De individuales. Claro. ¿Verdad? Porque, pues sí, en mi colonia podrán hacer un carnaval, pero si yo soy consciente de la situación, yo no voy a asistir. Claro, por eso es que yo digo que la responsabilidad es compartida. No solo es del gobierno, no solo es de la población, es de ambos la responsabilidad para el control de la pandemia. Pero vemos que el discurso oficial ahora le está tirando la pelota a la población. Vea. Sí, ahí usted sea responsable. Usted sea responsable. Porque lo otro que se critica, y creo que lo dijo también el ministro, usted lo acaba de mencionar, el tema de bares y restaurantes. Creo que los restaurantes sí están tratando de cumplir con las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, esta mesa sí, dos no, y eso. Todo el mundo con mascarilla, toman temperatura, pero sí vemos bares, o sea, el aforo no se respeta. Así es. Y entonces ahí debería haber una supervisión de parte del Ministerio de Salud a través de su... Y también, si ustedes recuerdan, hay periodos en que vemos a personal de salud que anda haciendo inspecciones de estos lugares, pero no se mantienen en el tiempo. Igual que con lo del tema de los buses, que Exactamente. no quitan el dedo del renglón. Entonces siempre se sigue aplicando en nuestro país de que el papel aguanta con todo, pues es como esto de las acaban de hacer del incremento, por ejemplo, de pago de multas relacionados al transporte, al manejo, ¿no?, de las personas, de carros. ¿De qué sirve que yo le ponga, Diana, a la población, mire, si usted se cruza un semáforo en rojo, yo le voy a poner $500, por decir algo? Si no hay nadie que me esté vigilando o que haga cumplir eso, o vemos frecuentemente agentes de tránsito, ¿ya?, haciendo esto. Entonces, el papel está bien, o sea, dice esto, pero como no hay quien lo supervise, Lo aplique. Uh-huh. Entonces seguimos cometiendo las imprudencias los conductores, ¿ya? Porque sabemos que no vamos a tener no vamos a tener que pagar eso. O lo mismo vemos con las famosas multas del sistema de transporte público, las pagan. Es que ese es el punto, ¿verdad? No se habla del seguimiento al pago de dichas multas. Exacto. Hablando de automovilistas, vamos a hacer un paréntesis. Hay una marcha que va a salir a las 9 de la mañana, es decir, dentro de media hora, rumbo a la Asamblea Legislativa. Los manifestantes van a circular desde El Salvador del Mundo por la Alameda Juan Pablo II, y me imagino que llegarán a la Asamblea Legislativa. Yo creo que son excombatientes, Veo ¿verdad? que Los son que vemos. excombatientes, aunque también los jueces habían los convocado. abogados, sí. Y los abogados convocaron también. Las imágenes que estamos viendo en estos momentos son del Salvador del Mundo.
sí, sector de veteranos de guerra del FMLN. O sea, son varias marchas en realidad, ¿verdad? O son varios, sí, Son varios sectores. Asociaciones, sectores varios que van para la Asamblea Legislativa, me parece, ¿verdad? Exacto. Ahora, doctor, ¿cuál es la información que usted tiene de lo que está sucediendo en los hospitales y unidades de Esa era salud? mi siguiente pregunta, es decir, ¿qué sabe el gremio médico? Porque ayer el ministro en esas mismas declaraciones dijo, sí, hay un incremento, pero no tanto para colapsar las camas de los hospitales. Que colapsar es que ya no cabe uno más, ¿verdad? Hemos visto diferentes expresiones de colegas que trabajan en el sistema público donde llaman a la reflexión a la Autoridad de Salud Pública diciendo que el sistema de salud pública está colapsado. El Hospital El Salvador, hasta el mismo ministro lo aceptó, creo que tiene ahorita alrededor de 800 pacientes ingresados. Y algo que no pasaba antes, Tony y Diana, de que los otros hospitales del sistema público no estaban atendiendo COVID porque todos lo referían al Hospital El Salvador. Hoy ya no es así. Hoy ya tienen también su propia cantidad, han abierto nuevamente las áreas de atención de pacientes COVID y las cuales pasan llenas también. O sea, ya no solo remiten al Hospital El Salvador, sino que también otros hospitales de la red pública tienen áreas COVID. Exactamente, y de hecho sabemos que hay como parte de un protocolo que han tenido que implementar, es que el Hospital El Salvador solo va a estar recibiendo pacientes sumamente delicados. Es decir, que ya requieren o ventilación mecánica o que requieren otro apoyo ventilatorio como lo que es las cánulas nasales de alto flujo, ¿vea? Y pacientes que estén en un grado de severidad menor, pues que se manejen a nivel de los hospitales, del resto de los hospitales del sistema de salud, ¿vea? Entonces, eso nos da una idea, ¿vea? De que el sistema, si no está colapsado, está a punto de colapsar, ¿vea? Y es triste escuchar, por ejemplo, al jefe de bancada de Nuevas Ideas, el señor Cristian Guevara, decir unas declaraciones que dio hace como 2 o 3 días, ¿vea? Entonces, nosotros lo que queremos evitar es que se llegue a esa crisis, ¿vea? Para eso hay que tomar las medidas previas, no querer venir a apagar el fuego cuando ya esté incendiado el sistema, ¿no? Entonces, es donde yo digo, pues se están queriendo ocultar, ¿vea? ¿Con qué objetivo? Pues ese es el punto, ¿no? O sea, las decisiones se toman en base a evidencia científica, Sí, ¿verdad? sí. Entonces lo que usted dice es, necesitamos que esa evidencia sea pública porque eso nos hace concientizarnos de manera individual y colectiva para en realidad cumplir con todas las medidas, doctor. Es lo que se llama comunicación de riesgo, ¿vea? Es decir, en una pandemia yo debo de ser abierto, transparente e informar a la población para que verdaderamente tenga una decisión más basada en la realidad, ¿vea? De qué acciones debo de tomar y asumir más responsabilidades como población. Pero, bueno, yo creo que ustedes estuvieron hace poco también al doctor Rosales, ¿no? Sí, Alfonso Rosales, sí, Sí, sí. hace la semana antepasada. Sí. Exacto, entonces él es otro epidemiólogo que sabe mucho de su área, ¿vea? Y vuelve a decir que y tachaba también de irresponsabilidad gubernamental el hecho de que no hagamos una adecuada comunicación, ¿vea? Y lo manda los lineamientos que da OMS para el manejo de pandemia, donde se pide que debe haber transparencia, ¿vea? En la información, comunicarle a la población de manera transparente, pero si ocultamos datos, ¿vea? Entonces vuelvo al punto, voy a sentirme yo que no tengo riesgo, entonces yo voy a seguir o voy a seguir mis relajado. medidas, ¿vea? Y no voy a verme en la posibilidad de saber que me puede infectar, ¿no? Doctor, tenemos con Diana Verónica un montón de dudas con respecto a la tercera dosis de la vacuna. Estamos convencidos que hay que vacunarse, eso hay que decirlo. Las vacunas funcionan, ¿verdad? Ya sabemos que no van a evitar que nos dé COVID, pero sí van a evitar las vacunas, las 2 dosis, que nos dé fuerte o que nos manden al hospital. Existe la probabilidad, ¿verdad? Hay una probabilidad siempre, pero disminuye. Vaya, pero con la tercera dosis que se está aplicando ya
para personas de la tercera edad y gente que está en primera línea. Lo que han dicho, y si me equivoco nos corrige, es que debe aplicarse 4 meses después de la segunda dosis. Lo que no sabemos es si nos han puesto, por ejemplo, a nosotros la Sinovac, la chinita, cuál es el mix que hay que hacer con la tercera dosis y cuál conviene, cuál no conviene, es decir, o es aleatorio, o es, vaya, o quién decide, ¿de qué depende? La que haya en el hospital al que me tocó ir el día que me dieron la cita. Bueno, ahí voy a comenzar precisamente con un tuit del doctor Wilfrido Clará, vean que dice, la práctica de la salud pública o de la medicina basada en la evidencia implica la valoración de la mejor evidencia científica disponible para orientar la toma de decisiones, no al revés, decidir por impulso o ocurrencia y después buscar la evidencia que sea para justificar la decisión. Bien, veamos, ustedes recuerdan el tuit del presidente cuando anunció esto la primera vez y dijo que basado en la experiencia de Israel, pues que había sido exitosa con la tercera dosis, El Salvador iba a comenzar a realizar esto. En primer lugar, la experiencia de Israel, ¿cuál es? La población israelí, en un 95 o más por ciento, las vacunas que recibió han sido Pfizer, vean, en su esquema primario. Diferente a nosotros, que la mayoría han recibido Sinovac. Segundo, el estudio israelí, vean, habla de poblaciones específicas, ¿vea? No a toda la población que se debe vacunar ahorita con tercera dosis. ¿Vea? Tercero, ese estudio habla de que son 6 meses, ¿vea? Después de la aplicación de 2 primeras dosis de Pfizer, aplicarse la tercera dosis. Y los mismos israelíes dicen que hace falta todavía, bueno, recién también la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas dejaba claro que al momento todavía son estudios prometedores, pero que no hay suficiente evidencia científica para implementarlo, que todavía deberíamos de ponernos más, o el esfuerzo de los gobiernos debería de ser lograr la vacunación completa de la población con el esquema primario, es decir... Eso lo dice la OMS. Lo dice la OMS también, lo dice la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, y lo dicen la mayoría de científicos a nivel mundial. ¿Ve? De que primero, en vez de estar queriendo poner una tercera dosis, asegurémonos que mi población tenga los esquemas primarios. Luego vayámonos a otra evidencia. Ustedes habrán visto, y eso ya se está comprobando, que porque el ministro no ha aclarado cómo son las cuestiones. ¿Ve? Por ejemplo, ustedes que recibieron Sinovac, no ha dicho claramente que a ustedes les va a tocar AstraZeneca. No. No ha dicho si les va a tocar Pfizer. Yo escuché unas declaraciones de él ayer, doctor, en donde decía que dependía de la que le habían puesto o no en primera y segunda dosis y de la disponibilidad en el mercado. Ya, bueno, pero se supone que nosotros tenemos suficientes vacunas, ¿verdad? De todas las vacunas, porque cada rato nosotros vemos que debería haber AstraZeneca, Pfizer, son los últimos cargamentos que han venido. Exacto, entonces debería ser claro decir, ¿verdad? Y nosotros hemos visto a través de las redes sociales y también a nosotros por otra fuente se nos envió de que si ustedes recibieron 2 de Sinovac, van a recibir AstraZeneca. ¿Verdad? Si los que recibieron Pfizer, la tercera dosis es Pfizer. Si los que recibieron Moderna, la tercera dosis es Pfizer. Y los que han recibido AstraZeneca 2, por ejemplo el caso del personal de salud, la tercera dosis sería Pfizer. ¿Verdad? Entonces, ¿qué con la evidencia que hay acerca de ese esquema de que ustedes les tocaría en dado caso, ¿verdad? Por haber recibido Sinovac, la tercera dosis AstraZeneca? Hay un único estudio, ¿verdad?, publicado que se llevó a cabo en Tailandia con menos de 600 personas, ¿verdad?, en donde se mostró que aquellos trabajadores, eso fue realizado en trabajadores de la salud, ¿verdad?, que aquellos pacientes que habían recibido 2 dosis de Sinovac más la tercera dosis de AstraZeneca, sí había habido un incremento de los niveles de protección, o sea, había funcionado.
Pero en medicina basada en evidencia, un solo estudio no es concluyente. Debe hacerse en diferentes tipos de poblaciones, En con diferentes mayores partes del mundo. exacto, Ajá. con mayor cantidad de población, porque si ustedes se acuerdan, los estudios de fase 3 o fase 4 son estudios donde participan más de 1.000 personas. ¿Vea? Pero ese tipo de evidencia da resultados halagadores, ¿vea? Pero todavía no hay suficiente evidencia científica como para poder tomarlo como razón Como que concluyente. como concluyente. Ujú. Entonces, Pero aquí al menos hasta ayer, bueno, no está el dato de la tercera dosis. ¿no? Ahorita en ya el van como último... 50.000 creo que puso. Ah, Ahí está, 40.000. 40.824 personas ya se la pusieron. Entonces, pues sí. Pero que se le hayan puesto no significa que esté bien que se le hayan puesto. ¿Me explico? O que esté basado en evidencia. ¿Vea? Ujú, ujú. Y Ahora, la otra cosa, perdón. Dele, doctor. Es las personas quienes deben de vacunarse. No son toda la población, sino que es un grupo específico. Los adultos mayores de 60 años, los adultos entre los 18 y 59 años, o adultos hoy como la vacuna de los niños también de 12 en adelante 18, esta ujú. vacuna están aceptados, que tengan enfermedades que les bajen sus defensas. ¿Vea? Solo eso, pero si yo soy un joven que no tengo ningún factor de riesgo, yo no debo de ir a vacunarme. Si yo soy una joven de 55, doctor, si no tengo factor de Si riesgo. no tiene factores de riesgo, no debería de vacunarse Ajá. la tercera dosis. Y el otro punto, Tony, ahí de la medida del presidente, ¿verdad? Que es una medida basada no en evidencia, es decir, de 4 meses, no, debe ser al menos 6 meses lo que hay en la evidencia. Eso es lo que han dicho los estudios. Los estudios, y que en Estados Unidos, que es uno de los países que ya aprobaron la FDA, el uso de la tercera dosis en pacientes mayores de 65 años y en pacientes con inmunosupresión, porque ellos han vacunado con Pfizer también, no han puesto Sinovac, dice 6 meses después de la primera dosis. ¿Y por qué viene ¿De la primera o la segunda? De la Perdón, segunda. dosis, de la Ajá. segunda dosis, perdón. Entonces, esa es la situación que hay ahorita. Entonces, creo yo de que son medidas que no están basadas en suficiente evidencia científica, que en un futuro próximo y muy dentro de poco puede ser, van a surgir más estudios que digan que sí, es otra cosa. ¿Vea? Pero al momento, aquellos que tratamos de trabajar en base a evidencia científica, no podemos recomendarla todavía. Doctor, una consulta técnica. ¿Quiénes toman estas decisiones? Porque hasta el momento hemos escuchado las declaraciones del presidente y las declaraciones del ministro de Salud, que si no mal recuerdo ha dicho que un grupo de expertos toman estas decisiones. Bueno, no los conocemos, vea, ese grupo de expertos. Se supone que hay un comité asesor de prácticas de inmunización, que es un grupo de expertos que debería de ser tomado en cuenta para la toma de decisiones. Decirle que con respecto a la tercera dosis, sí hubo yo no estuve presente en esa reunión, que yo formo parte de esa, pero sí hubo discusión para ver si era conveniente hacerlo, pero no se llegó a una decisión o un voto de parte del CAPI a decir hágase o recomendar que se haga. Concluimos que Sí, que es bueno, que hay suficiente evidencia científica para recomendarlo. La sorpresa fue que después el señor presidente pues tiró el tuit. anunció. Ajá. Anunció Lo ya anunció el sábado porque comenzó domingo. Viernes. O viernes. Anuncia O que viernes. los Ajá. viernes aquí son de escalofríos también, que a veces salen las noticias ahí. Y entonces no participó, no sabemos quiénes participaron. Suponemos que hay un gabinete ahí o un supragabinete que está por encima del señor ministro, porque según a nuestros oídos llegó que el ministro no estaba de acuerdo con la aplicación de De la tercera dosis. No, lo que me informaron a mí es que el ministro no estaba de acuerdo con incluir a los niños de 6 a 11 años. Ah, es que ese es otro tema Ese es también. otro tema, ¿verdad? Y eso nos dijo el doctor Alfonso Rosales. Alfonso Rosales que no, Que tampoco que le había. dijéramos a la audiencia, a los padres de familia que nos escuchan, que en ese caso no lleven a sus hijos a vacunar todavía, porque también está pendiente que estén en firmes los estudios científicos. No hay estudios, Así es. igual que la tercera dosis, lo que usted Exacto. menciona, no hay suficientes estudios científicos que concluyan, ¿verdad?, que sí se debe hacer. Ahora, cualquiera podría decir, bueno, ya vacunaron a 40,000 y a un montón de cipotillos y no les ha pasado nada.
No, sí, pero eso está, ¿cómo se llama? Pues lo más probable es que no pueda pasar nada, pero es someterlo a un riesgo a una persona, ¿me entiendes? Someterlo a un riesgo innecesario, es como cuando, pongo este ejemplo, las personas con infecciones virales, vea, denme antibiótico, doctor. Vea. Ajá. Si el antibiótico no funciona contra el virus, vea. Entonces, pero lo estamos sometiendo y yo como médico, porque tú me lo estás pidiendo, Tony, no tengo la suficiente, digamos, o valor para decirle, no, mire, Tony, no lo necesita. Y se lo prescribo, pero lo estoy metiendo a un riesgo de que pueda tener un efecto secundario serio. ¿Entiendes? Entonces son cosas un poco similares, ¿verdad? Que la gente lo haga no significa que es correcto. ¿Ya? Exacto. Entonces Que la lo pida, o que lo pida. la recomendación, usted que nos ha atendido a nosotros como paciente, porque nos dio COVID a Diana Verónica y a mí, es esperémonos a ver qué dicen los estudios científicos. Así es. Vea, además recordemos que hay una inmunidad que uno adquiere después de la infección y que en teoría esta inmunidad anda alrededor de 8 meses a un año. Entonces, Doctor, estos estudios para la tercera dosis, su posición es seguirlos manteniendo para personas de riesgo. No necesariamente que hayan pasado 6 meses después de mi segunda dosis, me debo poner la tercera dosis si no soy un paciente de riesgo. así es, así están los estudios que se están llevando a cabo en población de riesgo, vea, no en la población general. Vea. En ese sentido, pues, es lo más recomendado, pero y lo que la mayor evidencia que hay es con vacuna Pfizer, vea, con la vacuna de Pfizer, no con las otras vacunas. Entonces, pero aquí como hemos tenido varios tipos de vacunas, entonces han querido, basados en un estudio hecho con la vacuna Pfizer, que para todos aplique. Y no es lo mismo confundir, ahí estamos confundiendo peras con manzanas, ¿verdad? O sea, ese es el punto. O sea, A ver, repitamos el orden que dijo usted, vaya. Si nos pusieron Sinovac, debería ser AstraZeneca. Siempre y cuando no sea funcionario público, porque ayer vimos que al vicepresidente le pusieron Pfizer, ¿verdad? Y lo publicó es cierto, él. eso Y lo es cierto, publicó él. ¿Y le habían puesto? Sinovac. Él lo publicó. No estoy mintiendo yo. Ese es el esquema que ha propuesto el ministerio. Ajá. 2 Sinovac, tercera AstraZeneca. 2 AstraZeneca, tercera Pfizer. Pfizer. 2 Pfizer, tercera Pfizer. 2 Modernas, tercera Pfizer. Pero y que no, la tercera debe ser de otra marca para que esa combinación sea la que dé los resultados, pues. Pues ¿Por qué sí. si tengo 2 Pfizer debo ponerme una tercera Pfizer? No debería Los ser estudios otra. originales fueron con Pfizer y ahí se demostró eso, Diana. Vea, ¿me entiende? El personal de salud, a las personas de riesgo, vea, que le vacunaron, habían recibido vacunas de Pfizer y la tercera fue de Pfizer para un incremento de la respuesta de protección. Vea. Esos son los estudios originales. Ahora, desde el punto de vista, si ustedes le preguntan a un inmunólogo, como por ejemplo el doctor Mauricio Flores, que es muy buen inmunólogo y pediatra, creo que ya, no sé si lo han tenido ustedes acá también. No, él no lo hemos entrevistado, Tony. Eh, Y es pediatra e inmunólogo. Inmunólogo, Ajá. pues desde el punto de vista teórico, o sea, teórico, diferente a la práctico, es una buena estrategia, vean, desde el punto de vista de inmunología, el combinar, vean, por ejemplo, la vacuna de Sinovac es de virus muertos inactivados y la de AstraZeneca es de vectores virales. La de AstraZeneca de vectores virales, la de Pfizer y Moderna son de RNA mensajero. ¿Y ahí adentro se hacen cheros o qué onda ahí? Entonces, desde el punto de vista científico y teórico, vamos a facilitar una mejor respuesta inmunológica combinando diferentes. Tú preguntabas, pero en la práctica es diferente lo teórico a la práctica también. Entonces hay que ver si eso se cumple. Hay que ver los estudios concluyentes. Bueno, aquí están compartiendo la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República que miembros de Cruz Roja están recibiendo ya la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y ponen a don Carlitos López Mendoza, quien fuera el vocero de Cruz Roja, 46 años. Y don Carlitos entenderé que andará arriba de los 70 años, ¿verdad? Aquí hay muchas inquietudes, vamos a ver. Ayer el ministro Alaví dijo en una entrevista, dice el número 6388, que la tercera vacuna será la que esté disponible en el centro que le toque.
El tema parece ser mantener la popularidad del gobierno más que la salud. Es lo que piensa él, ¿verdad? Aquí nos mandan es que desde el fin de semana, ¿verdad, Tony? Anduvo circulando por WhatsApp ahí un cuadrito, ¿verdad? A ese cuadro me refiero yo. Ajá. Pero que en la práctica se está evidenciando. Si ustedes preguntan a los radioescuchas si ya recibió una tercera dosis y cuál fue la que le pusieron la tercera dosis, dependiendo del esquema, lo van a confirmar lo que es ese cuadrito. Ujú, 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 ujú. Pero este cuadrito, ¿de quién es? En realidad es del Ministerio de Salud. Ajá, Esos porque son no, los lineamientos que han enviado a los diferentes centros de... ajá, porque ayer le preguntaron al ministro sobre ese cuadrito, pero dijo que no era oficial. Bueno, pues sí, Ujú. pues sí. Vaya, o entonces sea que nosotros quién le vamos sabe. a hacer caso a usted, doctor. Sí, pero entonces espérate, pero hay que esperar 6 meses. Sí. Y también, Tony, si no tenemos una enfermedad que nos provoque ser débil, De riesgo, sí. de riesgo, no debemos poner la tercera. Sí, tengo otra pregunta. ¿Cuántos casos de recontagios, nos quedan 9 minutos, de recontagios ha visto usted y qué tan fatales son? Hemos visto casos de reinfecciones de personas, pero hemos tenido también cosas que en la primera vez le ha ido bien y la segunda le fue peor y viceversa. O sea, no hay tampoco algo que yo le pueda decir de manera tajante, no, mire, le va a ir bien en las 2 o le va a ir bien en las 3. No, es que depende de muchos factores, ¿verdad? Porque yo pude haberme infectado, digamos, en la primera con la cepa original y no me pasó mayor cosa, pero en la segunda o tercera reinfección pueda yo infectarme con una variante que es ¿Y ha mucho visto más. hasta terceras reinfecciones? No, ahorita No, solamente solo segundas. Sí, solo segundas reinfecciones, ¿verdad? Y hemos tenido de todo. Lo mismo quiero decirles de que la gran mayoría de personas, vamos a comenzar a hacer un pequeño estudio, ejercicio, porque es algo que deberíamos de saber. Pero lo que hemos visto en la experiencia diaria es que la mayoría de personas que desarrollan infección leve han recibido las 2 dosis de vacuna, ¿verdad? De cualquier vacuna, ¿verdad? Aunque más de Sinovac porque es la que más se ha puesto. La que más se puso. Ujú. Exacto. Entonces, la mayoría han desarrollado infección leve cuando se infectaron, ¿verdad? Y la minoría han desarrollado enfermedad grave. Incluso algunos han muerto a pesar de tener vacuna. Pero esa es la minoría, ¿me entiende? Entonces, por eso es importante siempre que nos vacunemos con el esquema primario, porque eso sí se ha demostrado de que me protege. Y por ejemplo, yo tengo un caso dramático, por ejemplo, de una familia que me tocó atender, en los cuales los papás, por razones religiosas, habían decidido no vacunarse. Y la hija, una mujer de 50 años, sí se había puesto las 2 vacunas. Los 3 se infectaron, de los cuales los 2 papás, uno falleció. Y la señora, la mamá, desarrolló una enfermedad grave. Y la hija, una infección leve. Entonces es el ejemplo típico de lo que normalmente pasa si yo estoy vacunado y lo que me protege. Por eso siempre es que debemos de recibir las vacunas. Exacto. Me acuerdo que entrevistamos al doctor Víctor Segura, intensivista, también hace como 2 meses, Tony, y él nos decía, miren, yo lo que he observado es que mucha gente cree que porque se vacunó, relajó las medidas o ya no se cuidó. Y vienen y se reinfectaron aún vacunados. Y mucha gente reclamaba, bueno, si ya me vacuné, ¿por qué me dio COVID? Y fueron esquemas que llevaron a hospitalización. Entonces la recomendación es, como usted lo está reiterando también, doctor, meses después, aunque usted esté vacunado con su esquema completo, tiene que seguirse cuidando. Definitivamente es que no podemos relajar las medidas y está demostrado eso. Vea, de lavado de manos, el distanciamiento social, no ir a lugares donde hayan operaciones y sobre todo si son espacios cerrados, etcétera. Doctor, ¿y el tema de los niños usted tampoco lo recomienda? ¿De los Sí, niños no, entre ahorita 6 y 11 años? No hay suficiente evidencia. Recién, ayer o antier, creo que Pfizer anunció que va a enviar los resultados de sus estudios a la FDA. Entonces, probablemente eso a principios de octubre o lo que es el mes de octubre, pues vamos a tener alguna aprobación de parte de ellos, pero de la FDA de que se pueda vacunar. a los Ahora hay que niños. recordar también que que estas resoluciones son de emergencia, Sí, claro, ¿verdad? Todas son de emergencia, Claro. ante la pandemia. claro. Vea, entonces, pero por lo menos ya hay mayor evidencia científica que soporta la decisión esa. Por eso, al igual que decía el doctor Rosales en su momento, yo no recomendaría en este momento que los papás
lleven a sus hijos a vacunarse todavía. Aunque al final termine siendo que sí, Aunque al pero final en termine este siendo que momento sí. no. Ajá. Exacto, O sea, exacto. doctor, de acuerdo a la experiencia, porque a estas alturas del partido usted ya atendió decenas, no sé si decir cientos, pero decenas de casos. Diría. Cientos de casos. La mayoría, digamos que el promedio que le dice que la gente se infectó, ¿cómo y a dónde? Bueno, la mayoría es que asistieron a eventos, De aglomeración. aglomeraciones, fiestas familiares, donde hubo... Si solo somos 40, doctor. Dice. Sí, donde hubo celebraciones de cumpleaños de los abuelitos, etcétera, que eran cumpleaños especiales, etcétera. En ese tipo de eventos, o si recuerdan ustedes ahí cuando fue la época de las graduaciones Ajá. de las escuelas bilingües, ahí también salieron un montón de infectados. casos. Y ahorita, mira, la gente a veces tendrá pena de decir, yo les pregunto siempre, ¿y usted no fue al estadio? Pero la mayoría me dice que no, pero que sí. Nosotros sí fuimos, vea, pero ¿Cuándo fue ese partido? Emerson. De la cara, Emerson. Emerson, ¿Cuándo fue el partido que fueron a ver a la selección? El A 2 de Honduras. septiembre y el 5 de septiembre. ¿Dos El 5 de veces? septiembre fue Honduras y el 2 de septiembre fue contra Estados Unidos. Fueron a palco, doctor, pero Sí, igual, ¿verdad? igual, sí, Había un pero montón de es gente. menor el riesgo, pues es menor el riesgo. Ajá. pero ya nos hubiera dado. Ya les hubiera dado. Sí, porque ya es. O sea, a la fin fecha de estamos mes. 30, que pasaron Ajá. más de No, ya les 20 hubiera días. dado. Eso no quiere decir que tienen permiso para volver a No, ir. por eso No, hemos no. tomado la decisión como equipo de no ir. No, pues sí, tenemos ganas, pero no, mejor no. Ajá. Ok, rapidito. Buenos días, Diana y Tony. Pregunto, si se está viendo que la tercera dosis mejora los anticuerpos, ¿no cree el doctor que es ilógico y hasta cierto punto irresponsable decir que no se vacuna con la tercera dosis a la población en general? Es que ahorita no hay estudios. Es que yo creo que lo que me entienda de los radioescuchas es de que la medicina está basada en evidencia científica, no en suposiciones. Entonces, al momento, los estudios que se han llevado a cabo no hay suficientes estudios para concluir de que va a ser efectivo. Que en un futuro cercano lo demuestre, pues que sí, pero también puede ser que no. Entonces, por eso es que nosotros damos esa recomendación. Doctor, hasta aquí tenemos permiso de la producción de llegar, porque ya son... A mi faltan- esposa le pusieron las 2 primeras de Sinovac, la tercera AstraZeneca, dice el número 2774 y el número 0360 nos dice, me perdí el programa, pero está súper interesante. ¿Quedará grabado en alguna red social? Sí, queda en nuestra página en Facebook, también en www.dianaveronicaitoni.com. Ahí pueden ver el programa a cualquier hora del día. Yo tengo una arritmia cardíaca, pero soy además docente. Si se aprueba más adelante, ¿debería de vacunarme en la tercera dosis? Sí, es una persona de riesgo. De ahí sí recibió, bueno, él probablemente recibió Sinovac, ¿no? Ajá, ok. Uy, qué montón de... Bueno, lo de los buses ya lo dijimos, de que el ministro de Obras Públicas ayer dijo que van a comenzar a esa situación a controlarla, ¿verdad? Y gracias a todos los que han estado pendientes y participando. Doctor, por supuesto que en esto uno siempre busca a los profesionales de confianza, a quienes le inspiran confianza, ¿verdad? Yo creo que, bueno, Tony y yo somos de que le escribimos a usted inmediatamente hemos sentido algo, al doctor panameño. O nuestros familiares también. Ajá, o con nuestro familiar, o incluso amigos. Yo cuando tengo amigos que me han dicho, mira, hablale, darle el número, decirle que yo te lo di. ¿Cómo lo controlamos, doctor? Si quiere dar su número, sus coordenadas. Bueno, nosotros ahí tenemos el 2124-2474 o el 70614341, ahí pueden controlarme, ¿no? Muy bien. Muy bien. Gracias, doctor. Le estamos haciendo entrega de 1 libra de Aviva Café. Va a haber buen café ahí en la clínica. En la clínica. ¿Verdad? Y también, bueno, la Aviva Café que viene desde el occidente del país y es el café oficial acá en Diana Verónica y Tony. Y también productos Robert Tony. Ujú. El olor de la comida no miente, por eso sabemos que cuando algo huele bien, huele a Robert Tony. Solo Robert Tony tiene el sabor y la tradición de la comida preparada en casa para que los platillos despierten el apetito de todos. Robert Tony, consomés, pastas y chaumín, ahora con nuevos empaques. Eso lo Mire, lleva en la bolsifiesta de Diana La- Verónica y Tony, ahí lo lleva el doctor Solano Leiva para que cocine en su casa. La noche anterior a alguna de estas caminatas que usted hace, una buena pasta, mire, doctor. Ah, está bien.
Está Le bien. da energía. Y una cena relajada. Sí, correcto, correcto. O si no, se va a San Martín. En efecto, bueno, miren, este sábado 2 y domingo 3 se va a celebrar el Día del Niño con globoflexia. Este es que te hacen globos con figuras, ¿verdad? Figuras con los Ajá, globos, sí. con figuras con los globos en San Martín, en Merliot, Estación del Casco, Santa Elena y Metrocentro Lourdes. Pueden acercarse entre 9:30 a 11:30 de la mañana con la familia en un ambiente seguro y agradable. Para completar la celebración puedes adquirir deliciosas opciones como cubiletes, espumillas o el pastel especial de colores. Bueno, y hasta el pumpkin pie también puede pasar por una sucursal de San Martín y llevar su pumpkin pie. Gracias San Martín, quien nos ha traído también el desayuno. Le vamos a dar al doctor aquí para llevar. Y gracias a Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres que le brinda confianza, seguridad y tranquilidad. Y les puede llamar al 2207-2132, al 62004491 y Línea Rosa Delivery, 7697-9869. Gracias, doctor Iván Solano Leiva. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial y regresamos al ratito. Agréganos al WhatsApp 7850-2060, 7850-2060.